Para mí, siempre que tengo en sala de espera a mi querida Rina Musali y Beata Boina, es un agasajo, porque son dos mujeres que admiro profundamente. Son dos mujeres que le saben en serio al tema internacional, a los temas eh, importantes en el mundo. Y hoy vivimos esa globalidad. Hoy no podemos estar exentos de lo que suceda, como dirían, del otro lado del charco, o hacia abajo, o hacia arriba, o hasta del otro lado del mundo. Tenemos que estar, sin duda, en la misma sintonía, globalizados, enterados, porque pues lo que pasa allá sí puede ser un... ¿Cómo dijo Carstens, Rina, Beata? Que lo que pasa allá, el estornudo de allá es gripita de acá, ¿o cómo dijo Carstens? Bueno, cuando se refiere a la relación con Estados Unidos, es que pues una crisis en Estados Unidos o exactamente una gripa en Estados Unidos, pues en México nos da pulmonía, ¿no? Eso es Exacto. como, sí, eso es Por lo ahí que fue. por ahí fue, sí. Ahora, termina la era Angela Merkel. Angela siempre ha sido, no sé ustedes como mujeres qué piensan, a mí me parece que Angela siempre ha sido un enigma, porque por un lado fue esta mujer sencilla, maestra, que caminaba por las calles, que compraba al lado de cualquier alemán o cualquier persona un café, pero por otro lado estaba en las mesas de negociaciones más importantes de Europa y del mundo, puso en su lugar a Trump, puso en su lugar a muchos, ayudó a Grecia. Yo les preguntaría independientemente, y si quieres empezamos contigo, Beata, eh, ¿a ti qué te deja Angela Merkel? ¿Cómo va a pasar Angela Merkel a la historia? Mira, Fernanda, yo creo que una mujer poderosa precisamente eh, por estar en ese espacio internacional reservado tradicionalmente, aunque las cosas van cambiando, pero reservado tradicionalmente a los hombres. En ese sentido, sus últimos 17 años en la política como canciller de Alemania, o sea, como jefa del gobierno de Alemania, pues van a pasar a la historia como una época importante para Alemania, importante también para el mundo, y ella pues en el centro de acontecimientos cruciales, claves, tanto en el espacio europeo como en el espacio internacional. O sea, Alemania, no olvidemos, es la cuarta economía mundial, un país importantísimo en términos económicos, en términos políticos, y a eso se suma precisamente ese liderazgo de Angela Merkel, que supo, yo creo que demostrar que no hay que ser persona de discursos bonitos para hacer cosas importantes y pasar a la historia precisamente Ujú. como una política capaz de generar consensos y solucionar crisis. Es al final y al cabo lo que esperan los ciudadanos, que se haga bien la política, que funcionen las cosas en el país, que funcionen las cosas en el mundo y si llegan las crisis y les tocaron varios a Angela Merkel, pues se solucionen esas crisis. O sea, yo creo que eso es lo más importante, lo más destacado. Ahora bien, si vemos los términos, las cosas un poco más a detalle, pues recordemos que en esos 16 años, ella inició en 2005, acabó la semana pasada, el miércoles, su gobierno, pues le tocó lidiar con varias crisis que afectaron mucho al espacio europeo. En primer lugar, la crisis financiera. 2008-2010, ya nos hemos olvidado de esa grave crisis financiera que Ujú. conmovió al mundo, pero la verdad es que la Unión Europea estaba al borde del colapso, básicamente, y fue gracias a la política de Angela Merkel de rescate también a Grecia en ese contexto, de que se salvó ese espacio europeo, ese espacio de eurozona. Entonces, la crisis financiera que le tocó. Después, 2015, poco después, la crisis de los refugiados de Siria, otra gran crisis para Europa, para la Unión Europea, que ella también tuvo ahí una voz dominante de, pues, diciendo, acojamos a esos migrantes, a esos refugiados, démosles el espacio en la Unión Europea, porque pues hay que pues, reaccionar a lo que está ocurriendo en la vecindad de la Unión Europea. Poco después, otra crisis importante, o prácticamente al mismo tiempo, 2014 hasta hoy prácticamente, el tema de Rusia.
la ocupación por Rusia de Crimea, del espacio ucraniano, del territorio ucraniano, y otra vez una respuesta de Angela Merkel marcando, se puede decir, pues la dirección en la cual debería ir la Unión Europea. Y Brexit, lo último que le tocó a la Unión Europea, y la respuesta de Merkel, yo diría muy conciliadora y dándole también pues ese equilibrio, esa fortaleza a la Unión Europea, a pesar de todas las crisis que le tocaron. Eh, Rina, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿cómo, qué hizo por las mujeres en Alemania? ¿Qué hizo por los estudiantes? ¿Qué hizo, por ejemplo, por los ancianos? Pues mira, Angela Merkel, hay todo un debate y una polémica si fue realmente una mujer feminista o no. Yo te diría, en principio, Fernanda, que ella rompe el techo de cristal, se convierte en la primera mujer canciller de Alemania, está 16 años, 4 mandatos consecutivos, y le da un mensaje todopoderoso a las mujeres de que pueden conseguir lo que anhelan. Entonces, realmente, esto de que se pueden derribar los muros o sea, de ser meritocrática, es decir, esa meritocracia sí tiene cabida y le da un mensaje muy importante a las mujeres alemanas y a las mujeres del mundo. Pero por otro lado hay varios críticos y críticas que señalan que tiene un legado ambiguo, un legado distante, un legado tibio con las mujeres, sobre todo porque ella no, a mí me parece que ella destaca más por su modelo de dirección política y de actuación pública que por la bandera feminista. Por supuesto que apoya el tema de la equidad de género, la igualdad entre sexos, hace varias cosas importantes, por ejemplo, apoya todo el tema de las estancias infantiles para los niños, apoya también el hecho de que las mujeres estén participando con cuotas dentro de las empresas en la toma de decisiones, pero me parece que ella es muy cuidadosa con el tema, es muy cautelosa, porque tampoco quiere dar el mensaje de que las mujeres son más que los hombres, es decir, busca esa paridad en las relaciones. Pero comentando también con Beata, que habla de las crisis, que digo, realmente creo, Fernanda, que para hablar del legado de Angela Merkel tenemos que ver cómo actúa en sus crisis, en sus parteaguas históricos. No nada más está la crisis financiera, que creo que es muy importante, está la crisis del euro, cómo ella reacciona ante el problema de la deuda soberana de Grecia, cómo reaccione frente al Brexit, frente a la crisis de los refugiados, en donde acepta 1 millón de refugiados de Medio Oriente, y eso le cuesta políticamente porque asciende el Partido de Alternativa por la Democracia, perdón, Alternativa por Alemania, que es un partido antisistémico, antimigrante, xenófobo, en donde no quieren la islamización de la Europa. Entonces, eso le cuesta políticamente. Y luego tenemos, por supuesto, el Brexit, en donde no quieren una pérdida de identidad europea, y ella le da mucho miedo el Brexit porque puede ser el principio del fin o que pueda tener un efecto dominó. Y la última crisis, pues, es la del COVID-19, porque justamente estamos viviendo una cuarta ola pandémica en Alemania. Menos del 70%, no ha llegado el 70% de la población alemana a vacunarse completamente. Ella tuvo un modelo de gestión muy importante, y yo te diría que me pondría sobre esto, es decir, ella utiliza varias armas políticas. Primero, ella representa la Carta de la Estabilidad Europea, representa la Carta de la Integración Supranacional, la Carta de la Democracia Liberal. Ella defiende y promueve la democracia liberal, y finalmente la Carta de la Ciencia y de la Razón. No gobierna sabiéndolo todo, no gobierna aleccionando, no gobierna imponiendo, sino gobierna consensando, gobierna no nada más con el habla, sino gobierna intercambiando puntos de opinión y puntos de vista. Es decir, realmente es una mujer que entiende que el conocimiento es infinito, por lo tanto es humilde ante el conocimiento, y es una mujer que acepta, por ejemplo, a los periodistas. Les dice, algunos son profesionales impertinentes, pero no los descalifica, sino los introduce al debate público, los reconoce y los acepta, porque los políticos profesionales, Fernanda, lidian con la prensa crítica.
Y ella tiene un legado muy importante, no nada más de austeridad, porque no tiene problemas de corrupción, no hay escándalos, no coquetea con derroches y también con grandes lujos, que eso le da una autoridad moral muy importante, sino lo más importante de ella es que también utiliza el olfato y el oído para escuchar a los alemanes y para escuchar a sus críticos, porque no nada más se gobierna con el habla y con palabras, sino tienes que tener todos los sentidos para gobernar, y ella tiene un modelo exitoso de gobernanza política. Como líder, Beata, pues dejó pues la vara muy alta, ¿no? Para el hombre que viene a ocupar ahora la Cancillería en Alemania. Así es, efectivamente, no cabe duda que este liderazgo de Angela Merkel y sus 16 años en el poder, que finalizan con un gran apoyo de la sociedad, es un reto para el que llega. De hecho, añadiendo a lo que mencionó Rina, sí, efectivamente, las crisis le costaron bastante a Angela Merkel. De hecho, su partido perdió las elecciones. El partido democristiano, CDU, pierde esas elecciones parlamentarias. Y a raíz de eso tenemos otro partido, el Partido Socialdemócrata, justamente con Olaf Scholz. Ahora bien, la capacidad de Angela Merkel de pues, entenderse con muchos grupos, con diferentes opciones y diferentes perspectivas, también lo vimos durante esos 16 años, porque durante una gran parte de ese tiempo lo que había en Alemania era un gobierno de coalición. Los democristianos con los socialdemócratas, o sea, dos principales partidos se unieron precisamente para gobernar Alemania bajo el liderazgo de Angela Merkel. Y de ahí surge también el actual canciller, el actual jefe del gobierno de Alemania, quien ganó las elecciones, Olaf Scholz. A veces es muy difícil entender cómo es posible que dos partidos tan diferentes se junten, pero sí, eso fue posible en Alemania, y Olaf Scholz, abogado, en su momento alcalde de Hamburgo y ministro de Finanzas en el gobierno de Angela Merkel, pues es actualmente el canciller de Alemania. Déjenme, por favor, si son tan amables, escuchar junto con ustedes y el público más inteligente de la radio y la televisión en México los anuncios QTF, y volvemos porque, bueno, ya conocemos a Angela Merkel. Por cierto, sacó un libro que me parece extraordinario, La Nueva Era. Ahorita les doy los datos. Una mujer que adentró, se metió hasta por la pared de enfrente a la vida y a todo lo que Angela Merkel nos pudo dar. Estoy buscando por aquí el título, si me ayudan, por favor, que lo borré, como todo lo borro, oigan. Anuncios QTF, qué barbaridad. Continuamos en QTF. Sí, también es Paido. Es Ana Carvajosa, escribe Crónica de una era. Ojalá que lo puedan leer. Es un libro sobre todo el tema de Angela Merkel, que bien vale la pena considerar, contemplar y tenerlo, ¿no? Porque es parte de la historia del mundo global, del mundo que hoy vivimos a través de medios de comunicación, de redes sociales. Recuerden cómo la parte de Grecia pues también tronó en alguna manera por las redes sociales, si ustedes lo recuerdan, Beata Boina y Rina Musali. O sea, como también las redes sociales fueron pues una herramienta importante en aquellos momentos para el tema del Brexit y de tantas crisis que se vivieron en Europa en la era de Angela Merkel. Antes de irnos con el ganador, para ver quién es, etcétera, vi un comparativo de estos 16 años de Angela Merkel en el poder con todos los líderes del mundo. Entiendo que el último año de Vicente Fox entró Angela Merkel y después Felipe Calderón, Peña Nieto y hasta hoy Andrés Manuel. Y el único que sí sigue estando igual que ella en esa era fue Vladimir Putin. ¿Es correcto, Rina? Sí, es correcto. Angela Merkel lleva 4 mandatos consecutivos y además, por ejemplo, tuvo que lidiar, por ejemplo, con Estados Unidos, con George W. Bush, con Barack Obama, ay, se me olvidó. Pues con el trompudo.
Exactamente, con Donald Trump. Con el trompudo. Lo Y queremos con borrar de Joe la memoria. Exacto. Exactamente, se me borró la memoria. Entonces, sí, o sea, tiene que lidiar con grandes líderes mundiales. Ella entra en el 2005 y bueno, sabemos que Vladimir Putin entra en el 2000 y que además Vladimir Putin quiere alargar su estancia en el poder hasta el 2036. Prácticamente tuvimos un referéndum el año pasado en donde Vladimir Putin va a estar en la boleta electoral en el 2030 y 2036. Pero yo te diría que se trata pues de esta mujer, la más poderosa de Occidente, de Europa y del mundo libre, y que ella representa esta carta de la democracia liberal. Hace unos días, Fernanda, se dio la Cumbre Mundial de las Democracias convocada por Joe Biden, en donde estuvieron participando 110 países del mundo. Y bueno, tenemos un verdadero declive democrático, estamos teniendo abiertas pulsiones autoritarias y entonces Alemania, la gran pregunta es, bueno, ¿en qué momento se despide Angela Merkel del poder? Pues se despide cuando hay una crisis económica, una crisis sistémica, una crisis sanitaria, una crisis climática, yo diría que hasta una crisis planetaria. Entonces Europa está preocupada realmente sobre el sentimiento o sobre lo que está pasando en la política internacional, porque estamos viviendo una tercera ola autoritaria y además estamos viendo, bueno, ya tenemos a Olaf Scholz como el nuevo canciller de Alemania, pero vienen elecciones en Francia en el 2022 y ahí el eje franco-alemán son motor fundamental para la Unión Europea. Entonces, es muy importante ver qué va a pasar con Francia el otro año. Hay un liderazgo que está presionando la agenda política, que de alguna manera también es antisistema. No estoy hablando de Marine Le Pen, estoy hablando de un periodista que se apellida Semur y que de verdad está haciendo un fenómeno meteórico en el sentido de que está subiendo como espuma en todas las encuestas. Es un liderazgo de ultraderecha, antimigrante y en donde está en contra de la islamización de Francia. Entonces, la pregunta es también, ¿qué va a pasar con la Unión Europea cuando estamos destilándonos en una guerra fría entre China y entre Estados Unidos? ¿Cómo se va a colocar la Unión Europea? Y yo creo que ahí tiene mucho que decir Olaf Scholz como el canciller alemán. Tenemos que ver todo el tema del pacto de inversión que tienen con China, está pendiente también todo el tema del pacto de defensa mutuo, porque necesitan tener una política exterior más soberana e independiente de Estados Unidos, después de que precisamente Donald Trump pues golpea la agenda euroatlántica, golpea pues todo el paquete de pesos y contrapesos y sobre todo pues deja muy claro el mensaje de que Estados Unidos ya no es aliada, amiga ni socia de la Unión Europea con la imposición de aranceles al aluminio y al acero, con la salida del Acuerdo de París, con la salida del acuerdo nuclear con Irán y bueno, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que aquí una de las grandes preguntas es cómo va a Alemania Olaf Scholz dirigir la política exterior en un momento de guerra fría y en un momento en donde estamos viviendo pues la peor crisis económica y sanitaria desde 1929. Entonces estamos esperando la dirección europea con un gobierno tripartito en donde están gobernando los socialdemócratas, los liberales y el Partido Verde, que eso es también algo inédito en Alemania. Generalmente vemos coaliciones con dos partidos políticos, pero no una coalición tripartita. Entonces vamos a ver qué pasa, es una coalición para los próximos 4 años y vamos a ver pues a los desafíos que se van a enfrentar. Leo, por ejemplo, a los grandes líderes del mundo, Boris Johnson, Biden, en fin, eh, Sánchez, felicitando a Olaf Scholz y como nuevo canciller y bueno, deseando que puedan trabajar juntos. ¿Hay alguien que no lo haya felicitado en el mundo? Yo creo que en ese contexto están todos presentes, porque obviamente Alemania, como este país importante desde el punto de vista europeo e internacional, pues está en la agenda de todos los países prácticamente. Ahora bien, yo creo que Alemania se queda en bastante buenas manos después de la salida de Merkel, con Olaf Scholz, quien ya tiene experiencia, digamos, de estar en el gobierno de ella precisamente como ministro de Finanzas y vicecanciller, una gran experiencia también como político y una capacidad, por lo que vemos, de negociar, porque logró, se consiguió una coalición de 3 partidos, lo cual efectivamente ocurre por primera vez prácticamente, excluyendo pues una corta etapa ahí en los años 50, pero por primera vez en la historia de Alemania.
¿en qué dirección va a ir ese gobierno? La verdad es que tomando en consideración que tenemos un tripartido de los socialdemócratas, los verdes y los liberales, pues hay dos puntos hacia donde, o tres hacia donde quieren dirigirse o quiere dirigirse esa coalición. En primer lugar, el tema de cambio climático. La lucha contra el cambio climático es un punto importante en el programa al que llegaron los tres partidos, un programa de coalición. Alemania tiene que apostar también por la lucha contra el cambio climático y a raíz de eso se está acelerando la salida de Alemania del tema de carbón. O sea, hasta el año 2030 va a finalizar el uso de carbón en Alemania. Otro punto muy importante es la digitalización de la economía alemana. Aunque nos parezca una paradoja, pero Alemania vive en la época predigital casi. La administración funciona ahí extraordinariamente bien, pero no se ha digitalizado en muchos sentidos. Entonces, la apuesta de este gobierno y un tema que se quedó pendiente de la época de Merkel, que no se realizó, no se logró, es precisamente digitalización de la administración, de los ciudadanos, de la economía alemana para que esté más acorde con las tendencias que estamos viendo hoy en día en el mundo. Y el tercer punto es mantener todo eso en un rigor financiero y fiscal adecuado. Y de eso, pues básicamente, pues son responsables, se puede decir, los liberales que también forman parte de este gobierno. Yo creo que no va a ser fácil porque son en varias ocasiones, podríamos decir, posiciones distintas de esos tres partidos en algunos puntos cruciales, pero la verdad es que las primeras, digamos, los primeros días y el acuerdo de coalición que han firmado nos indica que se puede llegar a un gobierno bastante funcional y un gobierno que tiene que enfrentarse también con retos europeos, retos internacionales importantes. Recordemos justamente, estamos en un momento cuando Rusia ha desplegado una cantidad importante de las tropas en la frontera de Ucrania. Se ha hablado incluso de la invasión, posible invasión de Rusia hacia Ucrania, y es un reto que tiene que enfrentar también Alemania. Scholz ya ha hecho las primeras declaraciones sobre este tema, diciendo claramente si hay una invasión de Rusia en Ucrania, pues la respuesta de Alemania sería contundente, fuerte y acorde con lo que decidan también los aliados, o sea, una fuerte sanción económica, incluso imposibilidad de usar el gasoducto Nord Stream 2, que está precisamente finalizando su construcción, o ya casi finalizó la construcción, pero falta para que sea operable. Entonces, retos importantes, pero yo creo que posibilidad de que vamos a tener cierta continuidad con lo que dejó Angela Merkel. Bueno, pues para despedirnos, Rina Musali, Beata Boina, gracias. Y Rina, pues mientras estamos hablando del mundo y de la globalidad, ¿dónde está México para Alemania? Porque fíjate que el tuit hace 5 minutos del presidente López Obrador fue felicitar a la presidenta electa de Honduras, a Xiomara Castro, para poder trabajar en coordinación con una mujer perseverante y defensora de las causas juntas. Enhorabuena para su pueblo. Pero pues yo no encuentro la felicitación para Scholz. Entonces, el canciller lo hizo el canciller hace pocos días, bien, pero el presidente no. Bien, entonces, México, tenemos 15 segundos. ¿Pintamos en la agenda de Alemania o no? Pues mira, México es la 15ª economía del mundo, tenemos nuestro 78% de nuestro PIB está relacionado con el comercio exterior, somos una potencia media. Y bueno, Alemania es la primera economía europea, la 4ª del mundo, miembro del G7, del G20 y de la OTAN. Entonces México necesita centralizar el tema con Alemania porque es motor económico de Europa. Entonces no nos queda de otra y tenemos que realmente posicionarnos frente a la agenda europea. Bien, @Rina Musali, @Beata Boina. Anuncios QTF y mucho más.